En el salón parroquial de la iglesia, mi hijastro se puso de pie con la cara roja de furia y gritó. Él me arruinó la vida. Yo no levanté la voz. Simplemente deslicé una carpeta de cartulina color paja sobre la mesa plegable. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Soy Diego, tengo 57 años. Nací y crecí en el sur de Sevilla. He pasado la mayor parte de mi vida adulta transportando mercancías para una empresa de logística, haciendo rutas nocturnas y madrugadas en la carretera. Es el tipo de trabajo donde las manos se te quedan secas y se te agrietan por mucho que te eches crema. No soy un hombre ostentoso. Nunca lo he sido. Me gusta el café solo, mi furgoneta limpia y mis facturas pagadas al día. Soy el tipo que aparece cuando se estropea el termo o cuando alguien necesita que lo lleven a algún sitio a las 2 de la mañana. Durante mucho tiempo, eso fue suficiente. El salón parroquial olía a guiso de carne y a café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. Había platos de cartón y tenedores de plástico. El hijo de alguien había derramado un poco de refresco cerca del perchero. Podía oír el zumbido suave de los viejos ventiladores de techo, a pesar de que era enero y hacía un frío que pelaba fuera. El invierno en Sevilla tiene una forma de meterse en los huesos, ese tipo de frío húmedo que te hace sentir más viejo de lo que eres. Hugo, mi hijastro, estaba de pie a unos 3 metros de mí, con los hombros cuadrados como si quisiera pelear. Tiene 26 años, es delgado, con buen pelo y buena dentadura, el tipo de chico al que le han dicho que tiene potencial toda su vida y que usa esa palabra como si con ella se pagara el alquiler. No te hagas la víctima, dijo lo suficientemente alto para que todo el salón lo oyera. Me lo has quitado todo. Mi coche, mi móvil, mi piso. Yo no te he quitado nada, dije con calma. Mi propia voz me sorprendió. No temblaba. No estaba enfadada. Simplemente era firme. He dejado de pagar cosas que nunca me correspondió pagar en primer lugar. Hugo miró a Carmen, mi mujer, como un niño que busca a un árbitro. Carmen estaba junto al termo de café, con las manos apretando un vaso de poliestireno como si fuera lo único sólido en el mundo. No dijo ni una palabra. Había estado haciendo mucho eso últimamente. Aquel día en el salón no fue el principio de mi historia. Fue el final de un camino largo y silencioso. Pero si quieres entender por qué una sala llena de gente de la parroquia se quedó callada ante una carpeta, tienes que volver conmigo a la mesa donde aprendí cuánto valía mi silencio. Era un viernes por la noche, una de esas noches en las que Sevilla parece medio dormida pero las calles siguen concurridas. Yo acababa de terminar una ruta y Carmen me envió un mensaje. Foster's Hollywood. 18:30. Hugo viene. Por favor, no empieces nada. Esa frase, por favor, no empieces nada, ya me revolvió el estómago porque yo no había empezado nada en años. Había estado tragando cosas. Eso es lo que había estado haciendo. El restaurante estaba en un centro comercial que se parecía a cualquier otro de la periferia. Un aparcamiento enorme, carteles luminosos y el olor a comida frita flotando en el aire frío cada vez que se abría la puerta. El viento era desagradable, cortaba de lado en el parking. Sentí cómo se colaba bajo mi cuello al entrar. Dentro, el ambiente era cálido y ruidoso. Música animada, camareros esquivando mesas con bandejas, gente riendo, el tipo de sitio donde se supone que debes relajarte. Carmen ya estaba allí, con su forro polar gris. Tenía el pelo recogido y esas líneas de cansancio alrededor de los ojos que antes me parecían dulces. Hugo estaba sentado frente a ella con una sudadera nueva y zapatillas caras de marca, dándole toques a su móvil como si el mundo fuera con retraso por su culpa. Apenas levantó la vista cuando me senté en el reservado. Buenas, dije. Hola, respondió Carmen rápido, como quien tacha una tarea pendiente. Hugo no dijo nada. Solo sonrió con superioridad y siguió haciendo scroll.
Un camarero nos trajo las cartas. Yo no la necesitaba. Siempre pedía lo mismo. Un solomillo con patata asada y ensalada. A Carmen le gustaban los fingers de pollo. Hugo pidió algo con extra de bacon como si estuviera orgulloso de ello. Al principio fue una charla trivial. Carmen me preguntó por la ruta. Le dije que las carreteras estaban resbaladizas cerca de Carmona. Hugo habló de una oportunidad que tenía con un amigo, algo por internet, algo grande. Entonces Carmen preguntó con suavidad. ¿Has sabido algo de tu padre esta semana? Ahí fue cuando Hugo se reclinó en el asiento como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, dijo lo bastante alto como para que la mesa de al lado pudiera oírlo. A papá le va genial. Acaba de alquilar un sitio nuevo. Un buen piso. Y tiene una mujer nueva. Me lanzó una mirada, de esas que avisan que va a decir algo que ha estado guardando. Los ojos de Carmen se dirigieron a mí rápidamente y luego bajaron a su vaso de agua. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber qué dijo papá? Dijo que no puede creer que mamá se conformara con tan poco. Sentí que el calor me subía por el cuello. No era rabia exactamente, era más bien humillación, como si alguien me hubiera vertido refresco caliente por la espalda. Hugo, susurró Carmen. Él la ignoró con un gesto. No, hablo en serio. Mamá se comporta como si esto fuera una familia feliz, pero vamos. Me miró directamente a los ojos y soltó la bofetada. Eres un perdedor. Mi padre no lo es. La palabra perdedor se quedó suspendida en el aire. Por un segundo, lo único que oí fue un tenedor raspando un plato detrás de mí. El tintineo del hielo en un vaso. El hilo musical de fondo. La vida seguía. Miré a Carmen. Esperé. Ella ni siquiera levantó la vista. Se quedó mirando su vaso de agua como si contuviera las instrucciones de qué hacer. Ese silencio, el de ella, dolió más que las palabras de Hugo. Podría haber explotado en ese momento. Podría haberme levantado y haberme ido. Podría haber dicho algo hiriente. Pero no lo hice porque había pasado años siendo el hombre que mantenía la calma. El hombre que absorbía los golpes para que todos los demás pudieran seguir sonriendo. Así que hice lo que siempre hacía. Me quedé en silencio. Cogí la carta como si me hiciera falta. Respiré hondo por la nariz. Me dije a mí mismo. No montes una escena. No les des una razón para que te pinten como el malo. Hugo sonrió como si hubiera ganado. Carmen finalmente murmuró. Venga, vamos a comer. Y yo asentí, como si no me acabaran de destripar en un reservado bajo luces de neón. Pero por dentro, algo cambió. No de forma dramática como en una película, sino más bien como un tornillo que se afloja. Algo que había estado manteniendo todo unido empezó a ceder silenciosamente. Al salir, el viento nos golpeó de nuevo en el aparcamiento. Carmen caminaba delante, con los brazos cruzados con fuerza. Hugo abrió su coche, un sedán de modelo reciente con llantas brillantes que trataba como si fuera un trofeo. El mismo coche por el que yo había firmado porque él tenía el crédito destrozado. El mismo coche que yo aseguraba. El mismo coche que yo veía cómo conducía sin importarle si se averiaba o no. Ni siquiera me dio las buenas noches. Simplemente entró y salió quemando rueda como si las normas no fueran con él. Carmen subió a mi camioneta. Mi vieja Silverado estaba limpia, no era lujosa, pero era sólida. Yo la mantenía así. La cabina olía a café y a un ligero toque de aceite de motor. Mi vida en dos matices. Condujimos en silencio durante unos kilómetros. La calefacción soplaba aire caliente sobre mis manos en el volante. Finalmente, Carmen dijo. Ha pasado por mucho. Solté un suspiro. Yo también. Ella no respondió.
En un semáforo en rojo, la miré. ¿Crees que estuvo bien? ¿Lo que dijo? Ella miró fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada. Diego, por favor. Estoy cansada. No quiero pelear. Ese era su don. El silencio. Siempre silencio cuando importaba. Volví a mirar a la carretera. El semáforo cambió. Seguimos conduciendo. Cuando llegamos a casa, fui a la cocina y me quedé mirando el montón de correos sobre la encimera. El recibo de la luz, cupones del supermercado, una oferta de tarjeta de crédito Vida Normal. Nada en ese montón parecía una traición, pero así es como se sentía. Carmen se fue al dormitorio sin decir una palabra más. La puerta hizo un clic suave al cerrarse. Me quedé allí solo en la cocina con el zumbido del frigorífico y el leve ruido de la tele en el salón. Un meteorólogo hablando sobre la bajada de temperaturas. El sonido era constante, casi relajante. Y en ese sonido constante, finalmente admití algo que llevaba años esquivando. No solo me estaban faltando al respeto. Me estaban utilizando. Porque Hugo no me llamó perdedor de la nada. Me llamó así porque sabía que yo lo aguantaría. Porque sabía que yo seguiría pagando lo que mantenía su vida cómoda. Porque había visto a su madre mirar hacia otro lado cada vez que él cruzaba una línea. Y había aprendido que no había consecuencias. No de verdad. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, abrí el cajón del pequeño escritorio del pasillo. El cajón de los papeles importantes. Hacía meses que no lo tocaba. Dentro había títulos, tarjetas de seguros, recibos que no podía tirar porque una parte de mí todavía creía que alguien, algún día, diría: vaya, Diego, realmente hiciste mucho. Saqué la carpeta del coche de Hugo. Mi nombre en los papeles, mi firma en el préstamo, mi responsabilidad. Me senté en la mesa de la cocina con esa carpeta y la casa en silencio a mi alrededor. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un perdedor. Me sentí como un hombre que ya ha tenido suficiente. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Eso no era inusual, llevaba tanto tiempo haciendo rutas nocturnas que mi reloj biológico no se fiaba del sueño. Pero esta vez no me di la vuelta para mirar el móvil buscando llamadas perdidas o mensajes de Hugo. Me quedé tumbado, escuchando la casa. El termo de los radiadores crujió con un quejido sordo. En algún lugar de la calle, una furgoneta arrancó y se alejó traqueteando. La respiración de Carmen era acompasada a mi lado, de espaldas a mí. Me levanté en silencio y fui a la cocina. El suelo estaba frío bajo mis pies. Me serví una taza de café, solo, como siempre, y me senté a la mesa donde la noche anterior había desplegado el papeleo de Hugo. La luz del día hacía que todo pareciera más claro, menos dramático y más honesto. No estaba enfadado, y eso me sorprendió. Lo que sentía era algo parecido a la claridad, esa que tienes después de un viaje largo por la autopista cuando finalmente ves la señal de la salida que estabas esperando. Abrí la carpeta de nuevo. Título del coche. Mi nombre, limpio y claro. Seguro del coche. Mi dirección, mi número de póliza. Plan de datos del móvil. Cuenta familiar, 5 líneas a mi nombre, pagándolas todas. Contrato del trastero. Mi firma, mi cuenta bancaria. Contrato de alquiler del piso. Anexo de avalista, yo como firmante, la parte responsable. No era una sola cosa grande. Era una muerte por 1000 pequeñas domiciliaciones bancarias mensuales. Recordé los últimos años. Las excusas siempre habían sonado razonables en su momento. Solo hasta que se recupere, solo hasta que mejore su historial crediticio, solo hasta que las cosas se calmen. Nunca se calmaban.
Sobre las 10, me puse la chaqueta y conduje hasta el bar de la Hermandad. El aparcamiento estaba medio vacío, con restos de suciedad acumulada en las esquinas. Dentro, olía a café cerrado y a producto de limpieza de suelos. El camarero me saludó con la cabeza. Le hice un gesto de que no quería nada y me senté en una mesa cerca de la ventana. Mateo llegó unos minutos después, con su caminar lento pero firme. Camionero jubilado, pelo blanco cortado al ras y manos como bloques de hormigón. Había sido enlace sindical cuando yo entré en la empresa, el tipo de hombre que podía silenciar una sala solo con aclararse la garganta. «Tienes una cara de perros», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Me siento mejor de lo que parezco», respondí. Levantó una ceja. «Eso es nuevo». Le conté lo de la cena, lo de la palabra perdedor, lo de Carmen mirando su vaso de agua como si fuera más seguro que mirarme a mí. Mateo no me interrumpió. Escuchaba con los dedos entrelazados alrededor de su taza. Cuando terminé, asintió una vez. ¿Sabes por qué dolió tanto? Porque era verdad, dije medio en broma. No, sentenció. Porque tú mismo le enseñaste que podía decírtelo. Eso me dio de lleno. Bajé la vista a mis manos. No quiero que todo salte por los aires. Mateo se inclinó hacia atrás. Diego, no estás hablando de hacer saltar nada. Estás hablando de salirte tú de la zona de impacto. Exhalé con fuerza. Si dejo de pagar sus cosas, se va a pegar un mamporro tremendo. Mateo me sostuvo la mirada. No lo estás castigando. Estás dejando de encubrirlo. Hay una gran diferencia entre ser cruel y negarte a mantener cómodo a alguien mientras te falta al respeto. Dejé que esa idea reposara un momento. ¿Y qué hay de Carmen?, pregunté. Mateo se encogió de hombros. Ella tendrá que decidir si su silencio es lealtad o cobardía. Durante el camino de vuelta a casa, sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Dejar de encubrirlo. Eso es lo que sentía. Como si hubiera estado tapando grietas que necesitaban ser vistas. Ese día no hice nada impulsivo. Eso era importante para mí. Nada de movimientos viscerales ni llamadas dramáticas. Fui al supermercado, llené el depósito de la furgoneta, volví a casa y doblé la colada como si fuera un sábado cualquiera. Carmen me observaba con cuidado, como si presintiera que algo había cambiado pero no quisiera preguntar. Esa noche, ella dijo. Has estado muy callado. Casi me río. Callado. ¡Qué ironía! He estado pensando, dije. Ella asintió. Sobre lo de anoche. Sobre muchas noches, añadí. Sobre de que soy responsable y de que no. Su mandíbula se tensó. Diego, por favor, no empieces a complicar más las cosas. Hugo ya lo está pasando bastante mal. La miré, pero la miré de verdad. Yo también. Ella abrió la boca, luego la cerró. Silencio otra vez. Me fui a la cama temprano, aunque el sueño no llegó fácilmente. El domingo por la mañana me senté de nuevo a la mesa de la cocina con un bloc de notas y empecé a escribir. No como una lista de agravios, sino como una lista de tareas. Fechas, números de cuenta, qué servicios requerían preaviso, qué firmas hacían falta, que era decisión mía. No estaba enfadado. Estaba siendo meticuloso. Le envié un mensaje a Hugo. Solo uno. Hola. A partir del mes que viene, dejaré de cubrir el seguro del coche y el plan del móvil. Te daré las fechas exactas para que puedas hacer el cambio de titularidad. Esto no es una pelea, solo un aviso. No respondió de inmediato. Envié otro mensaje a Carmen, poniéndola en copia. Estoy marcando unos límites en cuanto a las finanzas. Necesito que sepas que esto no va de control. Va de respeto.
Ese mensaje se quedó sin leer durante horas. Por la tarde, Hugo finalmente contestó. ¿Vas en serio? Escribí, sí. Aparecieron los 3 puntitos de escribiendo, desaparecieron, volvieron a aparecer. Vaya, supongo que ya sé en qué lugar me tienes. Me quedé mirando la pantalla, esperando la habitual punzada de culpa. No llegó. En su lugar, sentí algo sólido asentarse en mi pecho. No era alivio exactamente, sino coherencia. Mis actos se alineaban por fin con lo que llevaba años tragándome. Esa noche, Carmen lo intentó una vez más. Estás exagerando, dijo desde el umbral del dormitorio. Él no lo dijo con esa intención. Yo no levanté la vista mientras me ataba las botas. Dijo exactamente lo que quería decir. Ella se cruzó de brazos. Vas a dejar en evidencia a esta familia. Me puse en pie. No, voy a dejar de fingir. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. Cuando salí para mi ruta nocturna, el aire exterior era cortante y limpio. Respiré hondo antes de subir a la furgoneta. La luz de cortesía se encendió y luego se apagó. Mientras arrancaba, el móvil vibró. Un mensaje de Hugo. Si haces esto, no esperes que mamá te perdone. Lo leí una vez y luego puse el móvil boca abajo en el posavasos. Por primera vez en años, conducía hacia la noche sin cargar con el peso de otra persona. Y sabía en el fondo que, una vez que dejara de pagar por la ilusión, la verdad iba a empezar a gritar. El lunes amaneció gris y silencioso, una de esas mañanas de invierno en las que el cielo parece no haberse decidido todavía. Dormí unas pocas horas después de mi ruta y me desperté con el sonido de Carmen moviéndose por la casa, abriendo y cerrando armarios con un poco más de fuerza de la necesaria. Yo no dije nada, y ella tampoco. Al mediodía, ya estaba de vuelta en la mesa de la cocina con mi bloc de notas. Lo había consultado con la almohada, le había dado 1000 vueltas en la cabeza y ahora era el momento de pasar a la parte aburrida, la que de verdad importa. Esto no iba de venganza, iba de procedimiento. La primera llamada fue a la compañía de seguros. Llevaba con ellos más de 20 años, lo suficiente para que la mujer que me atendió reconociera mi nombre. Diego, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Me preguntó. Necesito dar de baja un vehículo de mi póliza, dije, con efecto a partir del próximo ciclo de facturación. También necesitaré una confirmación por escrito por correo electrónico. Sin problemas, respondió ella. Solo para confirmar, es el sedán de 2020. Ese mismo, confirmé. Ella hizo una pausa. Ese vehículo lo conduce actualmente su hijastro. Se lo notificaré, respondí yo. Muy bien, dijo con tono profesional. Está usted en todo su derecho. Esa frase, está usted en su derecho, se sintió como una mano de apoyo en mi hombro. Lo siguiente fue el plan del móvil. Lo mismo. Sin gritos, sin discursos, solo fechas y confirmaciones. Pedí la hora exacta en que terminaría el servicio para que Hugo no pudiera decir que lo había pillado por sorpresa. Después, el trastero. Fui en persona, con el viento atravesándome la chaqueta mientras cruzaba el recinto. El encargado era un chico joven con ojos cansados. Le enseñé mi DNI y el contrato. Necesito programar una ventana de acceso supervisado para el usuario secundario, le dije, y, después de eso, quiero que se cambie el código de seguridad. Él asintió. Pasa constantemente, dijo. Me sorprendió aquello. Constantemente. A media tarde, ya había tachado la mitad de mi lista. Me sentía agotado, pero no tenía ese nudo en el estómago que esperaba. Era más bien como si hubiera pasado el día limpiando un garaje. Polvoriento y cansado, pero un trabajo honesto. Hugo finalmente llamó sobre las 4. ¿Pero qué narices es esto?
Soltó bruscamente. Mi compañía de seguros me acaba de enviar un correo. Te dije que te avisaría, respondí. Me estás fastidiando, dijo él. Sabes que necesito el coche para ir a trabajar. Necesito seguro para conducirlo. Esa parte ya no me corresponde a mí, le aclaré. Lo haces para castigarme, me espetó. Me eché hacia atrás en la silla y me quedé mirando una marca en la pared de la cocina. Lo hago porque he terminado de pagar cosas por las que se me falta al respeto. Hubo un silencio. Luego él soltó una carcajada seca y amarga. Vaya, así que de verdad vas a morir en esa trinchera. No, dije yo. Tú elegiste esa trinchera cuando me llamaste perdedor. Soltó un juramento y colgó. Me quedé allí sentado un momento, con el móvil todavía en la mano y el corazón latiendo más fuerte de lo que me gustaba. Ahí estaba la parte que tanto temía, el momento en que la duda intenta colarse. Estuve a punto de devolverle la llamada. Casi. En su lugar, cogí lo último de mi lista. El contrato de alquiler. Esto llevó más tiempo. Llamé a la oficina de gestión de la propiedad y expliqué que era una balista que necesitaba retirarse según los términos del contrato. La mujer me envió un formulario y me explicó el proceso. Tendrá que cumplir los requisitos por su cuenta o presentar un nuevo avalista, me dijo. Hasta entonces, emitiremos un aviso. Entendido, dije. Imprimí el correo y lo deslicé en la carpeta con el resto. Esa noche, Carmen finalmente habló. Ya lo has hecho, ¿verdad? Dijo desde la puerta, con los brazos cruzados. Lo estoy haciendo, corregí. Ella sacudió la cabeza. Me ha llamado llorando, Diego. La miré. ¿Ha mencionado lo que me dijo a mí? Ella desvió la mirada. Ya sabes cómo se pone cuando está estresado. Yo también, dije, pero a mí nadie me da un pase gratuito por ello. Su voz subió de tono. Estás haciendo que entre en pánico. Mantuve la mía baja. Tiene 26 años. Me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. Aquella noche, el pánico de Hugo empezó a aparecer por partes. Primero, un mensaje. Mi jefe dice que vuelvo a llegar tarde porque no tengo cómo ir. Luego otro. Los del trastero dicen que solo tengo 2 días para sacar mis cosas. Y después. ¿Ya estás contento? No respondí. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la oficina del piso. Señor, su hijastro no ha cumplido los requisitos de recalificación. Hemos emitido el aviso de desalojo. Solo para mantenerle informado, dijo la mujer. Gracias, respondí. Esa misma tarde, vi el coche de Hugo aparcado torcido en nuestra entrada, con una notificación de color naranja brillante bajo el limpiaparabrisas. Sin seguro. No sentí regocijo al verlo, sentí cansancio. Más tarde, esa noche, Carmen se sentó en el borde de la cama y dijo en voz baja. No tenías por qué dejar que llegara tan lejos. Apagué la lámpara. Esto llegó lejos hace mucho tiempo. Yo solo he dejado de fingir que no era así. Una semana después de la cena, las consecuencias terminaron de alinearse. Hugo perdió su trabajo. Nada dramático. Simplemente política de asistencia y falta de excusas aceptables. El coche desapareció por la mañana, remolcado legalmente tras estar aparcado sin seguro en la calle. Su móvil se apagó. El trastero se bloqueó. Sin trabajo, sin coche, sin sitio donde vivir. Me quedé ante el fregadero de la cocina esa mañana viendo el vapor subir de mi café y sentí un nudo en el estómago. No era arrepentimiento, ni satisfacción. Era responsabilidad. Entonces llegó el correo. Entre folletos y facturas había un sobrecertificado con mi nombre y el logotipo de un banco en la esquina.
Firmé, lo puse en la mesa y me lo quedé mirando. No había abierto ninguna cuenta nueva en años. Rompí el sello y leí la primera línea. Nos ponemos en contacto con usted en relación con la actividad reciente en su cuenta. Se me heló el pecho porque, fuera lo que Hugo había perdido esa semana, tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrir algo peor. Él no había sido el único que estaba usando mi nombre como si fuera el suyo. Al abrir la carta del banco, sentí un frío gélido. No era solo una notificación, era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no recordaba haber solicitado. Una tarjeta con mi nombre, vinculada a mi dirección, pero con cargos que yo jamás habría hecho. Suscripciones a servicios de apuestas online, facturas de restaurantes de lujo en Marbella y pagos en tiendas de ropa de diseño. La deuda ascendía a más de 8.000 euros. Hugo no solo se había aprovechado de mi generosidad, había robado mi identidad. Había usado mis datos de los papeles que yo guardaba en casa para abrir una línea de crédito a mis espaldas. Esa tarde, el aire en casa estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Carmen estaba en el salón cuando entré con la carta en la mano. Se la puse delante. Dime que no sabías nada de esto, dije. Mi voz era apenas un susurro, pero vibraba con una furia que nunca antes había sentido. Ella leyó el papel. Sus manos empezaron a temblar. Él me dijo que era para una inversión. Que te lo devolvería todo antes de que te dieras cuenta. ¿Inversión? Me reí, una risa amarga que me dolió en la garganta. Carmen, esto es un delito. Es un fraude bancario. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Hugo. Se veía desaliñado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ya no quedaba rastro del chico arrogante del Foster's Hollywood. Me han echado del piso. Gritó nada más entrar. Diego, tienes que llamar a esos tíos ahora mismo y decirles que... Se detuvo al ver la carta sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Es el final, Hugo, dije con una calma que me asustó a mí mismo. He llamado a la policía antes de entrar por esa puerta. He denunciado el fraude de la tarjeta. Hugo se puso pálido. Carmen soltó un grito ahogado. Es tu hijo. Le gritó ella a él, y luego a mí. Diego, es solo un chico, no puedes hacerle esto. No es mi hijo, respondí mirándola a los ojos. Y ya no es un chico. Es un hombre que ha decidido robar a la persona que le daba de comer. Lo que siguió fue un caos de gritos y súplicas. Hugo pasó de la rabia al llanto en cuestión de segundos, la misma táctica que siempre le había funcionado con su madre. Pero yo ya no estaba escuchando. Recogí mis cosas en una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Mi dignidad pesaba más que cualquier ropa que pudiera llevarme. Me voy, dije mientras me ponía la chaqueta. He alquilado una habitación cerca de la nave de logística. Los abogados se encargarán del resto. La casa está a mi nombre, Carmen. Tienes 30 días para decidir qué vas a hacer, pero yo ya no voy a pagar ni un céntimo más de los caprichos de Hugo. Salí a la calle. El aire de Sevilla era húmedo y frío, pero por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pasaron 3 meses. Ahora vivo en un pequeño apartamento cerca del río. Es sencillo, casi austero. Tengo una mesa, una cama y una cafetera que hace un café excelente. No hay gritos, no hay deudas ocultas, no hay el peso constante de la decepción de otra persona. El juicio por el fraude sigue su curso. Hugo se enfrenta a una pena de prisión suspendida y a una multa económica que tendrá que pagar trabajando, de verdad, por primera vez en su vida. Carmen y yo estamos en proceso de divorcio. Fue duro, pero entendí que su silencio en aquella cena no era cansancio, era complicidad. Y yo merezco a alguien que hable por mí cuando alguien me llama perdedor.
Ayer, después de mi ruta, me senté en un banco frente al Guadalquivir. El río se movía lento y constante, ajeno a los dramas humanos. Sacudí mis manos, todavía un poco secas por el trabajo, y sonreí. He aprendido que el silencio puede mantener la paz, pero también puede enseñar a los demás a quitarte todo sin consecuencias. Los límites no te hacen cruel, te hacen honesto. Si alguna vez te has callado para no molestar, si has pagado el precio de la comodidad de otro, pregúntate quién te protege a ti. Yo ya sé la respuesta. Me protejo yo. Y eso es lo que me hace un ganador. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. 17 años de matrimonio, 3 hijos, una vida perfecta. O eso creía hasta que encontré esos mensajes. 6 meses de mentiras. Ella había planeado una cena para el viernes con su amante. Reservé la mesa de al lado y llevé a la esposa de él como mi pareja. Lo que pasó después se hizo viral. Me llamo Alejandro. Tengo 44 años y, hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía un matrimonio sólido. Soy socio director en un bufete de abogados de tamaño medio en el centro de Madrid. Las horas son brutales. Los casos son exigentes, pero el trabajo paga lo suficiente para permitirnos un chalet de 4 dormitorios en Las Rozas y las matrículas del colegio privado de nuestros 3 hijos. Mi esposa, Lucía, es la directora de recursos humanos en un gran grupo hospitalario. Es una mujer inteligente, organizada, siempre supe que sabía cómo manejar a la gente, o eso pensaba. Nos conocimos en la Universidad Complutense. Ambos éramos ambiciosos y teníamos hambre de éxito. Ella estudiaba relaciones laborales mientras yo me esforzaba en la Facultad de Derecho. Nos casamos jóvenes, tal vez demasiado, pero funcionó. O al menos eso creía yo. Alba llegó cuando Lucía tenía 23 años. Luego vino Diego 3 años después, y finalmente la pequeña Sofía. 3 niños, 3 personalidades diferentes, todos necesitando atención. Ni Lucía ni yo teníamos tiempo suficiente para dar. Ahí es donde empezaron a formarse las grietas, supongo. No es que las viera. Estaba demasiado ocupado revisando contratos y declaraciones, forjando mi reputación como el tipo que nunca perdía un caso de litigio corporativo. Lucía también se volcó en su carrera. Pasó de coordinadora de RRHH a directora en menos de una década. Éramos una pareja de poder, decía la gente. El tipo de unión que parecía perfecta desde fuera. El problema de parecer perfecto es que dejas de comprobar si algo se está pudriendo por debajo. Fue un jueves por la noche cuando todo cambió. Acababa de cerrar un caso masivo. 3 meses de jornadas de 18 horas que finalmente dieron sus frutos cuando el jurado falló a nuestro favor. Mi cliente se llevó una indemnización de 7 cifras y yo me llevé un bono de socio que cubriría el primer año de Alba en cualquier universidad que eligiera. Estaba agotado pero satisfecho, listo para desplomarme en la cama y tal vez tomarme un fin de semana largo para reconectar con mi familia. Llegué a casa sobre las 23. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la cocina. El coche de Lucía estaba en la entrada, lo que me sorprendió. Me había enviado un mensaje antes diciendo que se iba a tomar algo con su amiga Elena después del trabajo. Imaginé que habría vuelto en un Cabify. Dentro, encontré un plato de pasta tapado en el mostrador con una nota adhesiva. Te guardé la cena. Día largo, me voy a la cama. L. Calenté la comida y me senté en la encimera, revisando correos en mi móvil mientras comía. Fue entonces cuando noté el iPad de Lucía sobre la mesa de la cocina, con la pantalla aún encendida. Debió de estar mirando algo antes de subir. El protector de pantalla aún no se había activado. Normalmente no miraría.
No soy del tipo celoso. Nunca lo he sido. La confianza era algo sobre lo que Lucía y yo construimos nuestro matrimonio. O eso me decía a mí mismo, pero algo me hizo echar un vistazo. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue el universo obligándome finalmente a prestar atención. La aplicación de mensajería estaba abierta, pero no eran mensajes normales, sino uno de esos programas de chat cifrados que la gente usa cuando no quiere que se rastreen las cosas. El nombre en la parte superior decía C. Solo una letra. Nada sospechoso, ¿verdad? Excepto que el último mensaje me heló la sangre. No puedo esperar al viernes. En el mismo sitio. 20. He estado pensando en ti todo el día. Debajo, la respuesta de Lucía, enviada hacía solo 20 minutos. Yo también. Le diré a Alejandro que tengo una reunión de RRHH. Tarde. Ya nunca hace preguntas sobre eso. Me quedé mirando la pantalla del iPad durante lo que pareció una hora, aunque probablemente fueron solo 2 minutos. Mi pasta se quedó olvidada, enfriándose en el plato. Los mensajes seguían subiendo. Semanas de conversaciones, tal vez meses. No los leí todos, no hacía falta, el patrón estaba claro. La C era de Carlos. Tenía que ser él. Lucía había empezado a ir a un gimnasio de lujo hacía 6 meses y siempre volvía hablando de su nuevo entrenador personal y de cómo la ayudaba a sentirse fuerte de nuevo. Carlos Fuentes, dueño del Apex Fitness en el centro de Madrid. Me había enseñado su Instagram una vez. Un tipo esculpido, de unos 40 años, con una sonrisa que probablemente debilitaba a cualquiera. Yo mismo la había animado, diciéndole que era genial que sacara tiempo para ella. ¡Qué idiota había sido! Mi primer instinto fue subir, despertarla y exigir respuestas, lanzarle el iPad a la cara. Pero algo me detuvo. Quizás fue el abogado que llevo dentro, el que sabe que nunca confrontas a alguien hasta tener todas las pruebas alineadas. Fue un entendimiento frío. Esto requería estrategia, no emoción. Hice fotos de la pantalla, de cada mensaje que pude encontrar. Luego volví a colocar el iPad exactamente donde estaba y terminé mi pasta como si nada hubiera pasado, aunque cada bocado me supiera a cartón. Cuando subí, Lucía dormía o fingía dormir. Durante 17 años había mirado ese rostro creyendo que conocía a la persona que había detrás. Me puse el pijama en la oscuridad y me quedé mirando al techo, analizando las implicaciones legales. Bienes gananciales, 3 hijos menores, la diferencia de ingresos, la custodia. Ya estaba construyendo el caso. A la mañana siguiente, Lucía estaba en la ducha y su móvil cargando en la mesilla. Su código era el cumpleaños de Alba, no lo había cambiado en años. Abrí la aplicación de chat y vi más mensajes de esa noche. Carlos diciéndole que no podía dormir pensando en ella y Lucía respondiendo que había soñado con él. El tipo de intimidad que debería haber ocurrido entre nosotros, pero que faltaba desde hacía años. Busqué más atrás y encontré el nombre de un restaurante. The Penthouse, un sitio exclusivo en la planta 11 de la Plaza de Santa Ana, con vistas a todo Madrid. Mesa junto a la ventana, reserva a nombre de Fuentes para las 20. Memoricé todo y dejé el teléfono en su sitio. Lucía salió del baño envuelta en una toalla. Sonrió al verme despierto. Buenos días. No te oí llegar anoche. ¿Cómo fue el caso? Su voz era cálida, casual, como si nada en el mundo estuviera mal. Como si no estuviera mensajeándose con otro hombre mientras yo dormía a su lado. Ganamos, dije, imitando su tono. El jurado deliberó en solo 2 horas. Eso es increíble, se acercó y me dio un beso en la frente. Olía a su champú de siempre. Estoy tan orgullosa de ti. Deberíamos celebrarlo. Quizás este fin de semana, respondí. Primero tengo mucho trabajo de seguimiento.
Ella asintió mientras elegía su ropa. Tengo esa reunión de RRHH. El viernes por la tarde. No llegaré antes de las 21:30. Ahí estaba. La mentira soltada con naturalidad. ¿Cuántas veces lo habría hecho? No hay problema, dije con voz firme. Pediré pizza para los niños. Lucía me sonrió a través del espejo. Eres el mejor, ¿lo sabes? Le devolví la sonrisa, intentando parecer un buen marido. Eligió una blusa azul, la que resaltaba sus ojos, y siguió preparándose para otro día de fingir que nuestro matrimonio estaba bien. La observé seguir su rutina y no sentí nada más que una fría determinación. El viernes por la mañana empezó como cualquier otro. Lucía se despidió con un beso a las 7:30, termo en mano, recordándome que llegaría tarde por la reunión. Vi su BMW alejarse por la calle arbolada y me puse a trabajar en lo que mejor sé hacer. Construir un caso hermético, pero esta vez contra mi propia esposa. Primero llamé a mi hermano, Marcos. No buscaba apoyo emocional, sino su pericia en informática forense para una empresa de ciberseguridad. Si alguien podía documentar todo sin levantar sospechas, era él. Nos vimos en una cafetería tranquila. Le enseñé las capturas y su rostro se endureció. Lo siento, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Al menos 6 meses. Necesito saberlo todo. Mensajes, llamadas, ubicaciones. ¿Puedes hacerlo sin que se entere? Él asintió. Si me das acceso a su cuenta de iCloud 5 minutos, puedo clonar los datos remotamente. Todo se guarda allí. Ella no lo sabrá nunca. Esa tarde, mientras Lucía trabajaba y los niños estaban en el colegio, instalé el software que Marcos me dio en su portátil. En 1 hora, recibí un mensaje. Lo tengo todo. Es peor de lo que pensabas. Llámame esta noche. Pero aún no podía centrarme en eso. Tenía otra pieza que colocar. Había investigado a Carlos Fuentes. 30 minutos en Google me lo dijeron todo. Dueño del gimnasio y casado desde hace 12 años con una tal Marta Fuentes. Ella dirigía una galería de arte contemporáneo en el barrio de las Letras que promocionaba a artistas emergentes. En la web de la galería aparecía su correo. Redacté un mensaje, lo borré, redacté otro. ¿Cómo le dices a una desconocida que su marido se acuesta con tu mujer? Al final, fui directo. Señora Fuentes, mi nombre es Alejandro Bratzau. Soy abogado y necesito discutir un asunto delicado que involucra a su marido y a mi esposa. Creo que tenemos intereses mutuos. ¿Podría recibirme mañana por la tarde en su galería? Su respuesta llegó en 1 hora. Señor Alejandro, estaré en la galería hasta las 17 mañana. Venga a las 16. Tengo el presentimiento de saber de qué se trata. Esa última línea me lo dijo todo. Ella ya sospechaba. No estaba solo en esto. Llegó la noche del viernes. Preparé espaguetis para los niños. Alba me ayudaba mientras Diego ponía la mesa y Sofía coloreaba en la encimera. Era una cena familiar normal, excepto porque faltaba uno de los padres. ¿Dónde está mamá otra vez? Preguntó Alba mientras escurría la pasta. Reunión de RRHH. Estará en casa sobre las 10, respondí. Alba me lanzó una mirada difícil de leer a sus 17 años, notaba más de lo que yo creía. Últimamente tiene muchas reuniones tarde, comentó. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un momento de entendimiento o sospecha, pero no insistió. A las 19:45 revisé la aplicación de rastreo. Lucía estaba en el edificio de The Penthouse, no en ninguna oficina. Sonreí. No tenía idea de lo que venía. El sábado a las 15:55 estaba frente a la galería de Marta Fuentes. Ella estaba tras un escritorio minimalista. Era alta,
elegante, con el pelo oscuro recogido en un moño impecable. Parecía la viva imagen del éxito. Al entrar, nuestras miradas se cruzaron y supo de inmediato quién era yo. Señor Alejandro, dijo ella con pasos medidos. Alejandro, por favor, le tendí la mano. Me llevó a su despacho. No me dejó ni hablar antes de decir. Tenías razón. Sé de qué va esto. Lucía, directora de RRHH. Tu mujer. Me sorprendió que ya lo supiera. Me explicó que encontró cargos de hoteles en su tarjeta conjunta hacía 3 meses. Carlos dijo que eran reuniones con clientes, pero luego ella encontró mensajes. Marta había contratado a un detective privado el mes pasado que lo confirmó todo. Su marido y mi mujer se veían cada viernes desde hacía 6 meses. Le enseñé las capturas de pantalla de mi móvil. Se creen muy listos, dijo ella con la mandíbula tensa, pero son solo clichés. El manual del cónyuge infiel, palabra por palabra. Me enseñó fotos de su detective. Lucía con un vestido rojo que yo nunca había visto, Carlos con un traje caro, riendo como adolescentes enamorados en The Penthouse. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la calma. Quiero proponerte algo, le dije. No es venganza exactamente, es justicia. Tienen otra cena planeada el próximo viernes. Quiero estar en la mesa de al lado, y quiero que tú estés conmigo. Marta sonrió lentamente. ¿Quieres confrontarlos públicamente? No de inmediato. Primero, que nos vean juntos. Que entren en pánico. Y cuando sea el momento, presentamos todo. Mensajes, fotos, cronología. Delante de testigos. Marta aceptó, pero con una condición. Necesitaba ayuda legal. Carlos estaba ocultando dinero del gimnasio, desviándolo para, probablemente, dejarla. Hecho, le aseguré. Mi bufete se encargará de investigarlo discretamente. Nos dimos la mano. Esto no era por el dolor, era por retomar el control de mi propia narrativa. La semana siguiente pasó como una condena de cárcel. Lucía seguía con su sonrisa practicada, jugando a ser la esposa y madre devota. Cenábamos juntos, ayudábamos con los deberes, veíamos la tele. La familia perfecta. Pero yo contaba las horas para el viernes. El miércoles me reuní con Marcos. Me entregó un registro digital de la traición. 247 intercambios con Carlos, reservas de hotel en hoteles de lujo de Madrid y hasta un viaje de fin de semana a una casa rural que ella me vendió como una conferencia de trabajo. Recordé que aquel fin de semana me quedé solo con los niños y Alba preguntó por qué mamá no hacía videollamadas. Yo puse excusas por ella. No hubo conferencia, Carlos se registró en el mismo sitio. Esto es suficiente para que un abogado de divorcio se dé un festín, dijo Marcos. Para 10 abogados, respondí. Le conté mi plan para el viernes en The Penthouse. Marcos se sorprendió, pero yo estaba decidido. Lo que más me dolía eran los niños, especialmente Alba, que ya sospechaba algo. El jueves llamé al restaurante. Necesito una mesa para 2 el viernes a las 8, justo al lado de la reserva de Fuentes, le dije a la recepcionista. Tras dudar y consultar con su gerente, aceptaron con un cargo adicional de 200 euros por la gestión especial de la mesa. Confirmé la reserva. Mesa 17, adyacente a la de Fuentes en la 16. Le escribí a Marta. Todo listo. Te recojo a las 19:45. Ella respondió. Estaré lista. Con mi mejor armadura. El viernes amaneció con un sol inusual para Madrid. Lucía estaba radiante en el desayuno, tarareando mientras preparaba el café. Ya había dejado listo su vestido rojo, el mismo de las fotos del detective. ¿Día especial? Pregunté casualmente mientras servía cereales a Sofía. Solo me siento bien.
Con ganas de que llegue el fin de semana, respondió ella con una sonrisa. Yo también. Creo que este fin de semana lo va a cambiar todo, repliqué, sosteniéndole la mirada. Ella no captó el doble sentido. Besó a Sofía, cogió su bolso y se fue. Nos vemos tarde, no me esperes despierto. Oh, te esperaré, pensé. Poco después, Alba bajó para ir al instituto y me miró con sus ojos perspicaces de 17 años. Papá, ¿está todo bien? Podría haber mentido, pero estaba cansado de mentiras. Todavía no, cielo. Pero lo estará. A las 19:30 me puse un traje marengo y camisa blanca sin corbata, un aspecto profesional que transmitía control. Diego llamó a la puerta. Papá, ¿a dónde vas? Una cena de negocios, respondí. El negocio de terminar mi matrimonio con dignidad. Recogí a Marta a las 19:45. Estaba impresionante con un vestido negro y unos tacones que la hacían casi tan alta como yo. Llegamos a The Penthouse a las 25, deliberadamente tarde para que se sintieran cómodos. Al entrar, los vimos en la mesa 16, riendo, con las cabezas juntas. La mano de Lucía descansaba en el brazo de Carlos, íntima. La maître nos guió a la mesa 17, a 1 metro de ellos. Lucía me vio primero. Se puso tan pálida que pensé que se desmayaría. Retiró la mano del brazo de Carlos como si se hubiera quemado. Carlos se giró y su expresión de asombro se convirtió en miedo al ver a Marta a mi lado. Alejandro, susurró Lucía con voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? Cenando, dije con calma mientras ayudaba a Marta a sentarse. Lo mismo que vosotros. Qué coincidencia encontrarnos. Pensé que tenías una reunión de RRHH. Hola, Carlos. ¿Sorprendido de verme? Añadió Marta con voz gélida. Marta, ¿puedo explicarlo?, empezó Carlos. Oh, seguro que sí, le interrumpió ella. Eres muy creativo. Aunque eso de trabajar tarde con clientes es un poco cliché, ¿no crees? Otros comensales empezaron a fijarse. Lucía intentó reaccionar. Alejandro, esto no es lo que parece. Me reí. Ah, ¿no? Porque parece que estás en una cena romántica con Carlos Fuentes, que resulta estar casado con Marta. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Sé cómo sé esto porque te dejaste el iPad desbloqueado. He rastreado cada mensaje, cada mentira y cada hotel durante 10 días. Carlos estalló. No teníais derecho. Tengo todo el derecho del mundo a saber la verdad cuando te acuestas con mi mujer, le corté con dureza. Lucía empezó a llorar, con el rímel corriéndose por sus mejillas. Alejandro, por favor, hablemos en privado como adultos. ¿Como adultos? Repetí. Los adultos no mienten a sus parejas durante 6 meses. ¿Quieres hablar como adultos? Hablemos de la verdad. Saqué una carpeta de mi chaqueta y deslicé el primer recibo sobre el mantel blanco. 14 de febrero. Me dijiste que trabajabas en una auditoría. En lugar de eso, fuiste al Hotel Palace con Carlos. Habitación 847. Cena y champán pagados con tu tarjeta personal. Luego deslicé más papeles. Y vuestro viaje a la casa rural. No hubo conferencia. Estuvisteis 3 días juntos mientras yo cuidaba solo de los 3 niños. Marta se inclinó hacia adelante con su propia documentación. Y hablemos del dinero, Carlos. 47.000 euros transferidos de la cuenta del gimnasio a una cuenta personal en las Islas Caimán. ¿Planeabais huir o solo robabas a tu propia empresa? Carlos se desmoronó. Lucía le miró horrorizada. Me dijiste que era para maquinaria nueva. Vaya, Lucía, observé. Te ha mentido a ti también. ¿Qué se siente al estar en el lado del engaño?
Un hombre en la mesa de al lado llegó a aplaudir. Carlos intentó levantarse, pero Marta le ordenó sentarse o llamaría a seguridad. Me volví hacia Lucía y leí su último mensaje en voz alta. Alejandro está tan centrado en el trabajo que apenas nota que existo. Es como un robot. Predecible, aburrido, necesito a alguien que me haga sentir viva. Lucía estaba roja de vergüenza. Eso era privado. Nada es privado cuando engañas a tu familia, respondí. Mientras me llamabas aburrido, yo trabajaba 80 horas a la semana para pagar esta casa, el colegio de los niños y tu coche. Disfrutabas gastando el dinero que yo ganaba. Me recosté, sintiendo una claridad gélida. El lunes mi abogado presenta la demanda de divorcio. Tienes 30 días para dejar la casa. Me quedo con la custodia principal. Tú renunciaste a tus hijos cuando elegiste destruir nuestra familia. Cualquier juez entenderá que necesitan estabilidad, no a una madre que les ha mentido durante meses. Marta se levantó. Hemos terminado. Alejandro, gracias por esta noche. Dejé un billete de 100 euros en la mesa para cubrir las bebidas y me levanté. Lucía, nos vemos en casa o cuando decidas aparecer. Mientras nos alejábamos, oí el sollozo roto de Lucía a mis espaldas. En el ascensor, Marta me preguntó cómo me sentía. Como si acabara de operar sin anestesia. Brutal, pero necesario. Salí del restaurante sintiendo que el aire de la noche madrileña era más puro que nunca. Dejé a Marta en su casa, nos despedimos con un sentimiento de respeto mutuo, dos aliados que habían cumplido su misión. Cuando llegué a Las Rosas, las luces del chalet estaban encendidas. Entré y encontré a Alba sentada en el sofá del salón. Me miró fijamente. ¿Ha pasado algo, papá?, preguntó. Su voz no temblaba, era la voz de alguien que ya sabía la respuesta. Me senté a su lado. No le conté los detalles sórdidos, pero le dije la verdad. Mamá y yo nos vamos a separar. Ella ha tomado decisiones que rompen nuestra familia. Alba no lloró. Solo asintió. Lo sabía. La vi con ese tipo en el centro comercial hace un mes. No quería decírtelo porque esperaba que se detuviera. Esa noche fue la más larga de mi vida. Lucía llegó 2 horas después, con los ojos hinchados y el vestido rojo arrugado. Intentó hablar, suplicar, pero levanté la mano. No en esta casa. No delante de los niños. Mañana recogerás una maleta y te irás a casa de tu madre. Mis abogados te enviarán los papeles el lunes. Los meses siguientes fueron un torbellino de procesos judiciales. En España, el proceso de divorcio puede ser complejo, pero las pruebas de Marcos y los informes financieros de Marta fueron demoledores. Lucía intentó luchar por la custodia compartida para no perder la pensión compensatoria, pero el juez valoró la estabilidad de los niños y mi papel como cuidador principal durante su abandono emocional. Carlos Fuentes perdió su gimnasio. Marta, con la información que recolectamos, demostró el desvío de fondos y se quedó con la propiedad del negocio como parte de su liquidación de bienes. Él acabó trabajando como monitor en una cadena de gimnasios low cost en las afueras, lejos del lujo que tanto le gustaba. Lucía se mudó a un pequeño piso de alquiler en el barrio de Tetuán. Su carrera también sufrió los rumores en el sector de RRHH. Corren rápido, y su falta de ética personal empezó a cuestionar su juicio profesional. Ahora ve a los niños los fines de semana alternos, pero la relación con Alba está rota. Alba no puede perdonar la mentira. Hoy, 6 meses después, estoy en el jardín de nuestra casa. Diego corre con el perro y Sofía intenta saltar en la cama elástica. Alba está sentada conmigo, leyendo un libro para sus exámenes de selectividad. Me ha apoyado la cabeza en el hombro. Estoy orgullosa de ti, papá. Por no haberte rendido, me dice. Yo también de ti, cariño.
Mi móvil vibra. Es un mensaje de mi hermano Marcos. ¿Cervezas esta noche? Trae a la tropa. Miro a mis 3 hijos, los cimientos de mi nueva vida construida sobre las ruinas de una traición. Hemos sobrevivido. Más que eso, estamos prosperando. ¿Quién quiere ir a ver al tío Marcos? Exclamo. 3 respuestas entusiastas llenan el aire. Mientras entramos en la casa para prepararnos, siento algo que no sentía en años. No es una felicidad eufórica, es paz. El futuro es incierto, pero está lleno de posibilidades. Tengo a mis hijos, mi carrera y mi integridad intacta. Lucía tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y elegí ser el hombre que mis hijos pudieran respetar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.